Partamos un poco haciendo una descripción general, ¿ya? Hoy día, cuando yo digo que hay una inexistencia de una relación contractual formal, me refiero a que en la historia de los contratos de los doctores con la clínica, hay distintas instancias, distintas situaciones y muchas situaciones diversas entre los distintos doctores. Aquellos que entraron hace mucho tiempo pueden haber firmado uno, dos o tres contratos, algunos no han firmado ninguno, otros han firmado uno entre medio. Entonces, por eso la situación general es un poco de inexistencia de relación contractual formal en términos del cuerpo médico en general. Vamos a hablar un poco del efecto práctico actual para ustedes los doctores en ausencia o en esta relación jurídica difusa. Vamos a tratar un poquito la función de AMSI en este sentido y vamos a pasar a cuál es el efecto de esta regularización y los efectos del contrato particular. Entonces, un poco, como les contaba yo de la historia, desde que yo participo como asesor jurídico de AMSI, me ha tocado revisar distintas situaciones de los doctores y ahí nos hemos percatado que algunos de ustedes o muchos tenían distintos tipos de relación con la clínica. Estaban aquellos que ingresaron hace mucho tiempo en que se sostenía la relación sobre la base laboral o presuntamente laboral. Después pasamos a un sistema de arriendo de espacio o arriendo de consulta. Y después empezamos a hablar de la prestación de servicios, o sea, tres tipos de contratos distintos. Comprenderán que en esa divergencia o en ese espectro amplio de contratos no hay una relación jurídica clara de los doctores como cuerpo médico con la clínica. Y por eso que uno tiene que entrar a analizar uno a uno la relación que cada uno podría tener hoy día con la clínica, y eso es un poco la motivación que tuvo la clínica y nosotros para revisar esta proposición de aunar el criterio y generar la certeza jurídica que ustedes necesitan en el desarrollo de sus servicios profesionales. Dicho eso, la importancia de tener un contrato, no solamente para que ustedes estén tranquilos respecto del marco jurídico que regula su relación, sino que las, las condiciones de un contrato en términos jurídicos son una ley para las partes. O sea, el hecho de contar con un contrato formal les da a ustedes ciertas garantías, ciertos derechos, adicionalmente, por supuesto, a los deberes, pero fijando un marco conocido sobre el cual ustedes van a prestar los servicios a la clínica y nadie de estas partes que firman el contrato se puede escapar del tenor del contrato. Y eso finalmente constituye una garantía sumamente relevante cuando estamos hablando de la particular relación que tienen los doctores con las clínicas. Dentro de las diferencias que existen, más allá de aquellos doctores que pudieron haber entrado hace largo tiempo a la clínica, que pasaron por una serie distinta de contratos, sabemos que existen diferencias propias de las condiciones de cada uno frente a la clínica. No es lo mismo un doctor que lleva 40 años de carrera que el doctor que está iniciando su carrera profesional. Los intereses ahí son distintos, la práctica es distinto. Es distinto el doctor que solamente tiene consultas en la clínica del doctor que también tiene honorarios médicos quirúrgicos o aquel que es residente y que tiene un contrato particular con la clínica. O sea, existen muchas diferencias. Y cuando hacemos referencia a un marco general de regulación, lo que estamos tratando de hacer es fijar ese marco general como si fuese una ley. Las leyes, ustedes saben que se hacen para la sociedad toda y no para un grupo particular de personas o para algún individuo. El contrato que nosotros hemos revisado y el que hemos negociado finalmente con la clínica tiene esa misma finalidad. En ningún caso puede cubrir una situación particular de un doctor que muchas veces podría ser la pretensión de ustedes que se haga un contrato tailor-made o hecho a la medida de sus necesidades propias, porque eso sería la generación, se traduciría en la generación de 650 contratos particulares con condiciones particulares en cada uno de ellos, y eso es en la práctica inabarcable, tanto por la clínica como AMSI o como usted como grupo. Y es un poco la finalidad de hacer estos contratos bien estructurados, pero que cubren la generalidad de las situaciones. Y lo más importante es que teniendo este tipo de contratos se generan obligaciones correlativas. Esto no puede ser tomado como una imposición de la clínica.
porque los derechos y deberes están tanto para la clínica como para el doctor. Vamos a entrar en el detalle de los derechos y los deberes que se establecen en este contrato, pero lo importante es que no tomen este contrato como un contrato de adhesión o como un contrato al que están, con el que están quedando en una situación desmejorada frente a la clínica. Muy por el contrario, si no tuviésemos este contrato, o bien si hubiésemos firmado el primer contrato que se nos envió hace ya más de un año y medio, eh, en esa situación sí estaríamos desprotegidos, pues no tendríamos este marco regulatorio que establece las obligaciones también para la clínica respecto de la prestación de los servicios. En este sentido, haciendo un análisis de la historia de este contrato, como bien les digo, esto partió hace mucho tiempo, y ANSI tomó, en base a su función estatutaria, la representación de ustedes en esta conversación inicial y posterior negociación con la clínica, en base a lo que señala su estatuto. O sea, cumple con su actividad primaria, o con el objeto estatutario, si uno quiere ponerlo así, de básicamente respaldar o proteger la actividad de su asociado. Y en ese contexto, déjenme contarles, para los que no lo sepan, el año 2018, en base a lo que señala el estatuto, se incorporó la figura del mandato AMSI. Muchos de ustedes ya saben lo que es el mandato AMSI, que básicamente la agrupación toma sobre sí la responsabilidad de representarlos en distintas instancias y ante distintos actores de la industria, justamente para resguardar su actividad profesional, promoverla y finalmente beneficiarlos de alguna manera de una forma más colectiva. Y ese mandato ha tenido una tremenda incidencia en distintos aspectos que probablemente no se ven en el día a día, pero en este caso es patente que se logra una posición de negociación que no se tendría sin este instrumento. Es importante considerar que en términos de agrupaciones médicas, el único que tiene este tipo de mandato y por lo tanto estas facultades es ANSI, ¿ya? Es algo que al menos hasta esta fecha no he visto que se haga en otras agrupaciones médicas y que nos ha dado la posibilidad de trabajar en este trabajo particular, como en muchos otros que la directiva de AMSI o el gerente general de AMSI les podrán contar en su minuto. Sobre esa base, iniciamos las negociaciones con una primera intención que nos señaló la clínica en diciembre del año 2022, en que se nos señalaba la necesidad de contar con un contrato de este tipo para regular la relación entre el doctor y la clínica. Esa conversación se extendió en el tiempo y recién en mayo del año pasado recibimos un primer borrador del contrato. Primer borrador que, como les señalaba anteriormente, carecía de muchas cláusulas esenciales en un contrato de este tipo, que tuvimos que ir ajustando, hicimos nuestros comentarios, que se pueden ver bastante agresivos en un principio, les voy a mostrar por qué, pero que finalmente tendieron a una conversación más distendida, más profunda y en detalle respecto de la relación jurídica que se querían entablar en el tiempo. Muchos cambios se dieron en esa conversación y en esa negociación que tuvimos que ir negociando, entre comillas, y ajustando en el camino para obtener un producto razonable que cumpliera con el objetivo. Respecto del efecto de esta intervención de AMSI, es importante considerar que siempre se actuó con la idea de cautelar los intereses de sus socios y adicionalmente meterse o analizar detalladamente los impactos legales de cada una de las cláusulas que se fueron proponiendo, que se fueron conversando. Y en ese sentido, el contrato abarca ciertas situaciones que no están en general en las relaciones jurídicas entre los doctores y las otras clínicas o los doctores y los otros centros médicos. Se propusieron muchas alternativas y muchos ajustes. Ustedes probablemente conocen el mayor ajuste que se hizo, si uno quiere, en esta negociación o en este transcurso del tiempo, fue el paso de una tabla de participaciones al establecimiento de grupos, que veremos también cuáles son los efectos y nos pueden hacer las consultas respectivas. El contrato finalmente terminó resguardando los intereses del socio en una gran amplitud. Creemos nosotros que quedaron muy pocos puntos que pudieran ser, que pudieran quedar fuera de esta relación general entre el doctor y la clínica. Y de muestra, les puedo mostrar un poco lo que fue nuestra respuesta al primer contrato.
La parte que está en rojo fueron nuestros controles de cambio, nuestras sugerencias. Y como podrán ver, el primer contrato básicamente lo reformulamos una vez que se nos presentó. Eso por suerte tuvo una buena acogida de parte de la clínica y la conversación fluyó después de esta primera intervención. Yendo a la regularización y el efecto en concreto que ustedes van a tener con este contrato, primero tenemos que tener presente el objetivo de la negociación, ¿ya? Más allá de la función de AMSI y el interés de que ustedes estén bien resguardados, al final del día es establecer una relación jurídica clara, que hoy día es difusa. ¿Y por qué es importante? Porque sobre ese marco yo puedo eventualmente accionar el día de mañana y hacer valer los derechos que tengo en base a este contrato. Se genera este marco general aplicable y en ese escenario hay un mayor grado de certeza, y veremos con ejemplos prácticos el por qué, un mayor grado de certeza respecto de lo que yo puedo ir a exigir a la clínica, de lo que yo puedo exigir que se respete y de lo que la clínica, a la inversa, puede exigirnos a nosotros. Y como verán en la explicación que tendremos más adelante por cláusulas, logramos a través de este contrato que haya un mecanismo importante de control respecto de las cosas que la clínica quiere hacer a futuro. O sea, teniendo este marco general regulatorio, no hay cabida para decisiones unilaterales de la clínica, eh, no hay cabida para imposiciones, y todo lo que se quiera hacer con la relación jurídica entre usted y la clínica el día de mañana tiene que pasar por un control, tiene que ser acordado entre las partes. No hay posibilidad de que por una disposición administrativa se cambien las condiciones en las cuales ustedes prestan los servicios. Haciendo relación con lo que señalábamos al principio respecto de la relación difusa que existe hoy día, lo que se genera con este contrato es que el contrato, que es de la naturaleza prestación de servicios, tiene una regulación específica. ¿Ok? Esto está normado básicamente en el Código Civil y tiene ciertas cláusulas que son particulares de este tipo de contrato. No queda al arbitrio de la interpretación de nadie decir esto es un contrato de este otro tipo o este es un contrato innominado. No, está debidamente establecido conforme a nuestra normativa vigente. Asimismo, como les comentaba, se definen los derechos y los deberes de ambas partes. Vamos a pasar uno por uno respecto de las cláusulas principales y vamos a poder ahondar eso en las preguntas. Respecto del marco de acción de la clínica, un poco en el mismo sentido que les comentaba recién, cuando la clínica quisiera modificar parte de este contrato, va a tener que preguntarles individualmente a cada uno o bien consultar con AMSI en representación de los intereses del doctor respecto de aquellas modificaciones que pretendan implementar. Y esto en un amplio espectro, ¿ya? Cada uno podría decir, bueno, la modificación de un reglamento, de un protocolo, afecta la prestación de mis servicios en términos de consulta médica, por lo tanto, incide directa o indirectamente en mi relación jurídica que tengo con la clínica. Este tipo de modificaciones, ahora en base al contrato, van a tener que ser consultadas y consensuadas entre las partes. No hay posibilidad de imposiciones o toma de decisiones unilateralmente. Respecto de las cláusulas principales, y permítanme hacer un resumen del contrato, porque pasar por todas las cláusulas me parece un poco innecesario, pero sí hemos abordado las más importantes, ¿ok? Respecto de los deberes y obligaciones de las partes, se divide en dos, ¿cierto? Primero tenemos las obligaciones de ustedes, los doctores, y que en términos generales son obligaciones que son básicas en este tipo de contrato, o son naturales de este tipo de contrato. ¿Ya? Primero se define que los doctores tienen que desarrollar la actividad en el lugar que determine servicio. Esto no es que la clínica los vaya a obligar a cambiar de lugar o disponga de otro lugar para que ustedes ejerzan su servicio o las consultas. Simplemente quiere decir que tiene que ser dentro de los establecimientos de servicio. Maipú, Providencia, los centros establecidos. Por lo tanto, no hay mucha discusión que hacer en ese deber. Después, señala que los doctores deben cumplir con las disposiciones del contrato, cosa que es absolutamente natural y obvia para cualquier tipo de contrato, pero si no, no lo estaríamos
firmando, y cuando yo firmo un contrato, como les dije, es una ley para las partes y yo me dispongo a cumplir con sus disposiciones. Tercero, establece la obligación de contar con una póliza de seguro para el caso de una responsabilidad civil médica. Comprendo yo que eso es bastante de la naturaleza de su servicio, y es más, les puedo comentar que en AMSI hemos estado indagando al respecto y nos estamos haciendo cargo de la necesidad y la cobertura que se tiene actualmente, etcétera, etcétera, respecto de responsabilidad civil médica en términos generales. Por lo tanto, la obligación de contar con una póliza de seguro parece bastante obvia, y es más, es muy bueno que así sea para que puedan resguardarse de su responsabilidad, sobre todo considerando los tiempos en los que vivimos, que se está judicializando más la actividad médica y los montos de indemnización también se están disparando. Después hace referencia al cuidado de las instalaciones, que también parece natural y obvio que cuando yo voy a trabajar en algún lugar tengo que cuidar el lugar en el que estoy trabajando. Se hace referencia a la prestación de servicios profesionales eficaces y de calidad. También resulta evidente que así va a ser en el caso de la prestación de sus servicios. Se hace referencia al cumplimiento con los documentos y formularios oficiales emitidos por la clínica. Y esto no es distinto a lo que ya tenemos hoy día. Los formularios que ustedes firman al ingreso de la clínica, ciertos protocolos que ya existen, que es también bastante natural y obvio que uno deba cumplir con ese formulario que está, además, de acuerdo a la normativa vigente en el área de la salud. Cumplir con las obligaciones emitidas por la autoridad administrativa y las resoluciones judiciales, etcétera, también, eso, más allá de estar puesto en el contrato, es una obligación legal. No, incluso si no estuviese en el contrato, de igual forma estoy obligado a cumplir con estas determinaciones. Cumplir con las obligaciones tributarias también, independiente que lo diga o no el contrato, yo como contribuyente estoy obligado a cumplir con las normas que establece la Ley de Impuesto a la Renta, el Código Tributario y los pronunciamientos del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería, de perogrullo que esté incorporado. Hace referencia al cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario, que es algo evidente en la actividad que ustedes desarrollan. Señala que deben atender a los pacientes en base al grupo elegido, que es precisamente uno de los principales puntos del contrato, que están los anexos del contrato, y que ustedes tendrán que elegir, o ya más bien han elegido, los grupos bajo los cuales quieren realizar sus prestaciones. Un punto importante que se me ha pedido que profundice tiene que ver con la obligación de atender turnos de llamada. Y esto es algo que la clínica, de hecho, pidió que estuviera en el contrato, pero que en la conversación se fue modelando para que fuera lo más razonable posible. ¿Y razonable en qué términos? El contrato original simplemente establecía la obligación de atender turnos de llamada, sin mayor descripción. Y en la negociación que tuvimos, o en la conversación más bien que tuvimos con la clínica, quisimos entender bien el término turnos de llamado y la facultad de imponer esto a los doctores. Y en ese sentido, entendemos que hoy los turnos de llamado son conversados o bien coordinados por el jefe de servicio. Y la verdad es que el contrato no hace otra cosa que ratificar aquello. No está haciendo una imposición absoluta en términos de atender los turnos de llamado, sino que más bien reafirma el procedimiento que se está dando en la actualidad, con la particularidad de que cada vez que yo sea asignado un turno de llamado, tengo la posibilidad de elevar una solicitud, en principio al jefe del servicio o a la clínica, para que se me exima de esta responsabilidad, tomando en consideración distintos criterios, o sea, el tiempo que estoy en la clínica, la especialidad, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es una obligación que en términos generales existe hoy día, también se da la posibilidad de que esto sea consensuado y conversado entre el doctor y la clínica. Y por último, un punto que también, ¿no es cierto?, es el deber de los doctores de promover la realización de la actividad médica en las instalaciones de la clínica. Y aquí hubo ciertas elucubraciones respecto de qué es lo que están tratando de decir con esta disposición. Y la verdad es que esto atiende más que nada a una continuidad del servicio médico dentro de la clínica, en términos de que ojalá los pacientes se tomen los exámenes también dentro de la misma clínica y no tengan un efecto de salirse un poco del sistema para ir
atenderse en términos de exámenes a otros lugares o a otros centros médicos. Cierta lógica tiene, promoviendo el servicio de salud en términos generales, tiene cierta lógica que quieran atender esa continuidad y esa prestación de servicio. Ahora bien, en la conversación también se dejó claro que esta decisión finalmente es del paciente. Por lo tanto, el doctor tampoco puede evitar o coaccionar a un paciente para que se tome los exámenes dentro de las instalaciones de la clínica, quedando eso al arbitrio del paciente, y eso tampoco puede tener una sanción porque no podemos influir en lo que el paciente libremente decida.